Buenas tardes, distinguidos jóvenes, amantes de la literatura, de esta aventura del arte de narrar, constructores de narratologías y constructores de imaginarios. En este tema que vamos a abordar es la literatura oral, sus héroes y antihéroes, el héroe picaresco, el ingenioso y el burlesco. Son tres tipologías creadas y argumentadas por Pilar Armoina de Carrera, quien estudia la literatura oral venezolana desde la óptica del héroe, cosa que es muy acertada, porque sigue lo que se llama la trayectoria del héroe. En la Escuela de Letras, mis profesores de simbología, Jaime López Sanz, Carlos Salas, López Pedraza, ese gran profesor venezolano, me hablaban de el héroe en el viaje, en tres elementos fundamentales: el tránsito y el viaje. Nosotros no tenemos una cuentística en Venezuela como la tiene el mundo europeo. Son cuentos de larga extensión, cuentos de hadas, cuentos de reyes. Es más, los cuentos que llegan aquí de los reyes son cuentos picarescos, donde está un personaje muy importante que es Pedro de Urdemalas. Ahora bien, Pedro de Urdemala es un personaje creado por Miguel de Cervantes Saavedra en esas obras picarescas, en las picarescas de Cervantes. Hay que entender que Miguel de Cervantes Saavedra, antes de ser narrador, era un dramaturgo que compitió contra el mundo de Lope de Vega, pero que realmente él no fue muy afortunado. Y cuando ya estaba empezando a tener fortuna, que escribe las novelas ejemplares, a él se va a la guerra de Lepanto, la batalla de Lepanto. Allí en la batalla de Lepanto sufre una herida en un brazo, por eso le dicen el manco de Lepanto, lo meten preso y entonces un familiar tiene que empezar a buscar dinero para liberarlo, porque al ver que él era un escritor, empezaban a pedir más dinero y más dinero para poderlo liberar. De tal manera, cuando él llega a escribir el Quijote se transforma en una obra literaria enigmática porque se incendia la casa y se incendia el primer Quijote. Y vino la segunda versión del Quijote. Y en esa segunda versión hay un imaginario que gira y que no sabemos realmente cuál era mejor, si la que se quemó o la que estamos leyendo de ese lugar de la Mancha, en un lugar de la Mancha del que yo no quiero recordarme, vivía un hidalgo. Ese hombre pobre que comienza con algo fundamental de la literatura, que es la ingrimitud, lo íngrimo, pero que por encima de la pobreza, por encima de la carencia, este hombre tiene algo vital, fuerte, que es su perseverancia, su ingenio y su deseo, su personalidad de ser un caballero andante, el último caballero andante, el último de la novela, el sucesor del mío Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esta novela y este Pedro de Urdemala, y volviendo al Quijote y volviendo al ingenio, el Quijote llega a las tierras americanas por allí para el año de 1670. Es falso de que él llegó en el 1500.
Entonces quiere decir que este Pedro de Urdemala, o Pedro el Malo, Pedro de Urdemala, esta picaresca que también está unida al teatro, a ese año 1600 cuando se da la primera licencia, una licencia para hacer teatro. Pero no es que no se hacía teatro, eso es completamente falso. Las tribus indígenas hacían teatro. Lo que pasa es que eso no se hacía según los patrones europeos, sino según los patrones e interpretación del espacio simbólico de nuestras etnias, de nuestras culturas ancestrales. Actualmente es un dilema y a partir de 1854 la reinterpretación de la dramaturgia indígena inca, reinterpretarlo, resignificarlo. Entonces surgió el mundo del colonialismo europeo, que esa transcripción de la obra de los incas, la obra del Inca, esa obra de esa dramaturgia indígena tenía influencia española. Siempre le van a colocar una influencia española. Va a llegar el personaje del grotesco, va a llegar el Pedro de Urdemala. Llega en el teatro. Pero ¿quiénes tenían acceso al teatro? Tenían acceso al teatro las culturas hegemónicas en ese proceso de la colonización. Cuando se crean los corrales de comedia aquí en Caracas, y como San Carlos es una provincia que depende, esa villa depende de Caracas, lo que pasaba en Caracas se sabía en la villa, lo que pasaba en la villa se sabía en Caracas. Al extremo que el obispo Mariano Martí, en su visita pastoral, en sus crónicas, él hace la referencia de que de la villa de San Carlos de Austria se nutría, así como de Yaracuy, de granos, cereales, mantecas y carnes, jamones, la población de la capital, Caracas. De tal manera de que nosotros vemos que allí se va construyendo un imaginario de un personaje que llega a la parte popular, pero que hay que verlo con suma prudencia. Porque Pedro el Malo se popularizan unos cuentos y se populariza también un creador como lo es Quevedo. ¿Por qué Quevedo le gusta a las clases populares? Porque es un hombre crítico. Cuando se da la conquista y la colonización y se da ese proceso de transición epistémica, encontramos nosotros que en ese proceso de colonización se van a dar grandes genocidios y se instaura ese sistema de poder, pero va a surgir una literatura crítica. Ese verso llegan a Venezuela después de 1640 a 1670, cuando se fundan pueblos y se funda la villa de San Carlos de Austria, o se reconoce porque ya habían pueblos de fundaciones. Entonces allí encontramos nosotros que hay un personaje picaresco que va a refugiarse ese sentido crítico en el pueblo. ¿En qué sentido? En el tejido intercultural. La colonización diezma la población indígena, que eran más de 100.000, a través del reduccionismo, el más grande genocidio y feminicidio que hay en las zonas del centro del país, propiciados por Federman y reflejado por él en sus crónicas. Entonces nos encontramos nosotros que se va desarrollando una cultura, porque diezman
los tejidos sociales multiétnicos. Los esclavizan y mandan a hombres y mujeres a diversas zonas del país, aquellos que tenían liderazgo. Los mandaban a Caracas, los vendían a Caracas, los vendían a Cumaná, los vendían a Mérida, los vendían a Alto Cuyo, los vendían a San Felipe el Fuerte, y los vendían a Valencia, y los vendían a Nirgua, y los vendían a toda la red que tenían ellos, o lo vendían a la zona del Caribe. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí se diezma socialmente ese tejido intercultural. Pero cuando vuelven a encontrarse, ese tejido multiétnico va a construir un pensamiento libertario, un pensamiento que se va a hacer anticipar a los movimientos independentistas. Y allí va a surgir una fuente crítica, va a ser esa cuentería, porque realmente a los esclavos que trabajaban en las haciendas o que trabajaban en los hatos que ya empezaban a construirse, hay crónicas de los hatos, también en esa economía de los arrieros, de las mulas, de ese caballo que trajeron los españoles y que se transformó en un demonio en las culturas indígenas. La demonización de los tejidos espectrales del arco iris por un caballo que es un demonio que se come. Pero ese caballo que se come, ese demonio, nace en las tierras del río Cojedes, en el plan de Paraima, donde Federman asesina a 5.000 indígenas en un día. Entonces realmente vemos nosotros que hay una cultura genocida que está allí, y la cuentística y el humorismo, lejos de ser Pedro Rimales o Pedro de Urdemala, aquí le decimos Pedro Rimales. Y si tú vas ahorita al llano, nadie habla del Pedro Rimales, todo el mundo habla de Pedro el Malo. Quiere decir que ya no es Urdemala. La cultura popular le quitó ese elemento español, le quitó el Urdemala y le dejó el Urdemala. Lo vienen a retomar los estudiosos, los hombres estudiosos de la literatura española en América, empecinados en buscar arraigo donde realmente no existía ningún arraigo, porque lo que existía era una cultura que estaba realmente en la necesidad profunda de adquirir sus libertades de pensamiento. Y el cuento viene a unir pueblos, donde hay un cuentero, ahí se unían todos los pueblos. Y hay una cosa muy importante que tienen que tener y tenemos que tener cada uno de nosotros. El cuento oral no tiene, y en esta parte que tiene que ver con esta estructura, el cuento oral no es un cuento como los cuentos que uno escribe. Es un cuento directo. Por eso ese héroe, estoy de acuerdo allí con ese héroe que trata, ese tratamiento del héroe que hace Pilar Almoina de Carrera, es un cuento directo. El que va a narrar un cuento va directo al cuento. No está buscando ni se está yendo para atrás en cambios de tiempo. No hay cambios de tiempo. No hay nada de eso. Y si lo está contando hoy, depende del entorno en que lo esté contando, él va enriqueciendo el cuento. Y siempre el cuento termina siendo el mismo cuento. De tal manera de que Pedro el Malo y Juan Sonso van a construir un elemento, y detrás de esa cuentística hay un gran erotismo. Ese erotismo naturalmente es de las clases populares, porque las clases pudientes no es que no tengan erotismo, pero la formación sociocultural, la formación religiosa condena el erotismo. De tal manera de que aquí va a existir una libertad en ese erotismo, una hermosa libertad. El cuento, por ejemplo, de Pedro
Pedro el Malo y el Hervirita. Un hombre que hace una performance, se transforma en una mujer, en Hervirita, para tener relaciones y vivir con las hijas del rey. Y yo quiero dormir con Hervirita, decía una, y yo quiero dormir con Hervirita, decía la otra, y así se fue con todas, hasta que el rey dice, ay, pero si ustedes quieren dormir, yo también quiero dormir con Hervirita. Bueno, imagínense usted lo que le pasó al rey. Bueno, ese es el cuento, pero tenía que terminar ahí, el rey tenía que pagar algo, tenía que ser desmoralizado. Ahí hay, en esa cuentística del humorismo, como lo ubica María del Rosario Jiménez, hay algo más profundo. Hay una cultura popular que tiene que, por lo menos, si no puede, porque fue hasta 1821, cuando se le da la independencia a Venezuela y en 45 minutos quedaron regados en el campo de Carabobo 6.700 hombres del ejército español, que no es cualquier cosa. Ahí estos hombres, lo único que tenían era su palabra, como dice Ernest Césaire. En mi cuaderno a un país natal no solamente tengo una cosa, mi palabra. Eso es lo que tenía ese pueblo. La oralidad tenía su palabra, como lo dice ese gran escritor martiniquense, Ernest Césaire. Mi palabra. Entonces, esa palabra, ver la literatura humorística del pueblo como algo pequeño, como un chiste. No. Hay algo más profundo. Hay un espíritu de rebelión. Hay un espíritu que se antecede al siglo de las luces en América, que está ahí, que está naciendo, que retoma su oralidad y que se va a nutrir con la pujanza del negro, del africano, que es candente, lleno de ritmo, de risa, en medio de todas las amarguras. El africano, el negro, anda lleno de risa, de optimismo, es una cosa ancestral. En el caso del indígena estaba lo reflexivo, del pensamiento reflexivo. De tal manera de que yo los invito a ustedes a estudiar estos cuentos de Pedro de Urdemala desde la visión de la descolonización, porque eran cuentos cuando él le hace cosas al rey, cuando le dice al hermano que tienen que matar la mula, que es la única reserva que le quedó, lo único que le deja a la mamá es una mula, una burra. Y Juan le dice, pero Pedro, ¿cómo vamos a matar la burra? Él no quiere matar la burra, dice Juan. No, hay que matar la burra. Y él mató a la burra y le dejó la parte a Juan. Juan, aquí tienes tu parte de la burra, la mitad. Juan se llevó la burra y la botó por allá. Tú sí eres bolsa, estás botando la riqueza. Entonces se fue y dejó la burra en una casa de un pudiente. Ay, ¿quién dejaría esta burra aquí? Este dentín, esta cosa, sale la señora. Ay, yo consiguiera a alguien que me la botara, yo se la boto. Le quitaba reales, así le quitó real a todo el mundo. Ese fue se hizo de una riqueza usando su astucia, pero una riqueza que le fue quitando a los ricos, unos ricos que ya estaban asentados en Venezuela, que estaban asentados, que estaban en esos asentamientos, esos ricos, pero que lo evoca en el mundo de arriba. Hubo una intersección ahí. Yo no creo que el hombre de pueblo lo haya evocado como un mundo europeo. Es al rico. Él tenía un problema con el hombre que lo estaba vejando, con el hombre que le colocó las cadenas. Cuando el himno de Caracas se crea y dice abajo cadenas, vamos a referirnos a ese abajo cadenas. Cuando vino una de las primeras oleadas de africanos a Venezuela, las llevaron a Ocumares de la costa. Tenían 3 meses en el barco, ahí se orinaban, ahí defecaban. Cuando bajaron y vieron aquellas aguas y pudieron tomar agua
agua pura y bañarse, se sintieron seres puros y naturales. Y allí se produjo una entrada bellísima. Imagínense ustedes, describan ustedes como narradores ese momento en el cual esa gente que tiene 3 meses allí llegó a eso. Eso lo dice la crónica, que la fue nutriendo de la imaginación. Entonces, esa violación de los derechos humanos se va a reflejar acá en este personaje. Cuando yo hice un estudio ahora yendo a la zona del Real y de Sabaneta de Barinas, fui a estudiar los cuentos del Arañero y mucha gente me decía, bueno, los cuentos del Arañero, que son unos cuentos orales del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, un hombre de pueblo, no lo veamos como un militar, veámoslo como un hombre de pueblo. Uno va allá y uno siente ahí que ahí está la abuela. Y ahí está porque todos tuvimos una abuela en el llano, bella. Ahí está su familia, ahí están sus anhelos y ahí está ese cuento oral. Cuando yo fui para allá, tuve un encuentro con unos cuenteros y hablamos de Pedro el Malo. Yo le dicen Pedro de Urdemala, dice, ¿qué es eso? No, Pedro el Malo. Ah, ahora sí nos vamos a entender, cámara, dice uno. Pedro el Malo, mire, yo le voy a echar un cuento a usted de Pedro el Malo, me dijo. Pedro el Malo era de aquí de Real. Cuando ese hombre me dice que Pedro el Malo era del Real y que a Pedro el Malo lo conocía Luis Lozada del Cubiro, yo dije, no, me está embusteriando. No se lo dije porque el hombre estaba muy serio. Pero ellos tienen una visión de que todo el que hace cosas como lo hace Pedro el Malo, es de ahí ese Pedro el Malo de Real. Vayan viendo ustedes cómo se posesiona ese hombre. Hay una cuentística bellísima de ese Pedro el Malo que llega y se encuentra con el diablo para vencer a la muerte. Ese es un cuento que no tiene nada que envidiarle a nadie. Un cuento maravilloso. Y de cómo Juan Sonso vence a la muerte para salvar a su hermano. Son cuentos maravillosos y extraordinarios que no tienen nada que envidiarle. De tal manera de que nosotros encontramos que estos personajes que vienen de la picaresca y que en Venezuela un hombre como Ramón Ordaz hace un estudio de la picaresca de una manera maravillosa, porque él ubica al personaje picaresco y lo estudia en todo su contexto. Y sobre todo, cómo ese personaje llega a nosotros y se convierte en una voz del pueblo. Todo el mundo oye el cuento, porque un cuento oral es para que la gente lo oiga, es una relación de boca, oído, memoria. No que el cuento oral hay ahora elementos orales como la narración oral escénica. La narración oral escénica revitaliza el espacio narrativo, pero una verdadera narración oral. Yo me pongo a oír a un tío abuelo que tiene 100 años y yo no digo nada, simplemente lo oigo y él no está haciendo nada con las manos. De repente él está hablando con uno y se mete una pelle de chimó y se vuelve a acomodar y sigue hablando y se toma un trago de café y sigue hablando y sigue echando cuentos y cuentos de brujas y de muertos y de aparecidos y todos nosotros estamos felices escuchando. Entonces, de tal manera de que el cuento tiene una línea y el héroe tiene una línea de acción. Esa línea de acción, por lo menos en Pedro Rimale, lo de él es vencer al rey. En esa línea de acción, por ejemplo, hay un cuento muy importante, que es un cuento como Pulgarcito, Juan Chiquitico. Juan Chiquitico, son varios cuentos interesantes. Juan Chiquitico tiene como objetivo vencer a la muerte. Ese es su gran objetivo.
Juan Chiquitico nace en el seno de una familia y nació muy chiquitico, muy chiquitico. Entonces él le dice a la mamá que él quiere conocer a Dios. Bueno. Y él agarraron una gallinita que tenía, la mataron y le hicieron la comidita a Juan Chiquitico, que el labor se comiera más grande que Juan Chiquitico. Juan, como era chiquitico, llamó a Dios y Dios lo recibió. Y Dios le dio varios regalos. Uno de los regalos que le dio Juan Chiquitico fue una silla chiquitica, donde más nadie se podía sentar en esa silla. Le dio una guitarrita. Ahí vayamos viendo que hay un cuento mexicano de la muerte donde está la guitarrita, y este cuento que estoy hablando es venezolano, el de Juan Chiquitico. Le da una guitarrita. Encontramos nosotros que aparte de darle la guitarrita, le dan a él una correa, porque se le estaban cayendo los pantaloncitos. Una correíta. Bueno, Juan Chiquitico se siente muy agradecido porque eso era lo que él iba a pedir a Dios. Y como Dios sabía, le dio eso. ¿Qué sucede con esto? Un día le dice Dios a Catalina, que se llamaba la muerte: Catalina, anda ya a la tierra y me buscas a Juan Chiquitico, que lo necesito aquí. Que lo necesito aquí es que lo iba a matar, pero a Juan Chiquitico le gustaba mucho la vida. Cuando la muerte llegó, Juan Chiquitico la estaba esperando. Y ella le dice: mira, que te arregles y te vistas porque te tengo que llevar para el cielo porque te mandaron a buscar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a tardar vistiéndome y buscando las cosas, pero sentate aquí en esta sillita. Cuando se sentó en la sillita, Dios ya le había dicho a Juan Chiquitico que en esa silla el que se sentara se iba a parar cuando él dijera. El que tocara la guitarra la iba a tocar hasta que él dijera. Y el que se pusiera la correa o a que él le podía dar órdenes a la correa y la correa le pegaba al que él quisiera. Bueno, la sentó ahí y ahí la tuvo más de 3 años. Por fin lo vinieron a buscar y liberó a la muerte otra vez. ¿No? ¿Y qué te pasó? No, que ese muchacho me dejó encerrado allá en una silla y una cosa de esos poderes que usted le dio. Bueno, se vino otra vez. No, pero vaya, búsqueme a Juan Chiquitico, que yo lo necesito aquí. Cuando llegó, estaba Juan Chiquitico con la guitarrita. Tocando. Llega la muerte. Pero tenía aquí la guitarra, que ya yo voy a buscarte tal cosa. Se quedó la muerte tocando. Ahí estuvo 3 años más. No tenían trabajo en el cielo. La volvieron a llevar otra vez para allá. Otra vez llegó la muerte. Ese hombre me estuvo ahí encerrado tocando la guitarra. ¿Para qué tú tocaste la guitarra? Ahora vas para la tierra y no te vayas a estar tocando esa guitarra. Cuando llegó, Juan Chiquitico había visto que había el infierno, que estaba la cosa del infierno. Y él dijo: esa gente está sufriendo mucho en el infierno. Y entonces él dijo: yo voy a liberar a la gente del infierno. Cuando llegó la muerte a llevárselo, él le dijo que: ¿pero para dónde vas tú? Le dice la muerte: no, vamos para acá. No, para ahí no vas tú, ahí está el infierno. No, vamos para acá. Entonces, como para acá, se quitó la correa y le dijo: pégale hasta que me lleve hasta el infierno. Fue hasta el infierno, sacó las almas y metió las almas en el cielo. Las liberó. ¿Qué entendemos nosotros ahí del cuento? Que el Juan Chiquitico es un libertador. Y el libertador no era Chiquitico. El más pequeño de todos no era el libertador. Ese hombre pequeñito que liberó las almas, que rompió esas cadenas que están allí en el himno del pueblo. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar de esa cultura popular? Ese hombre pequeñito que está allí, que liberó eso. Hay un cuento de la llanura que también tiene ciertas relaciones, lo rescaté ahora, de un santo llamado San Alvarado. Todos los santos son San Pedro, San Antonio, San Pascual, pero este se llama San Alvarado.
Resulta que en la llanura cayó una peste muy grande, pero muy grande. Este pueblo lo rescaté yo más allá del Real. Cayó una peste muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y se estaba muriendo la gente y se murieron todos los hombres y se murieron las mujeres y quedaron muchos niños huérfanos. Y había un curandero llamado Ramón José Alvarado, y este Ramón José Alvarado, todo el mundo, nadie sabía que se llamaba Ramón José porque él era brujo y los brujos nunca dicen el nombre, él se decía Alvarado. ¿Y cómo se llama Alvarado? Bueno, él llegó y recogió a todos los niños, los metió en un caney y de lo que él trabajaba le daba maicito y le daba cosas y le daba comidita y arepita y se fue llenando todo aquello de gente mire, y Alvarado, cúreme al muchachito, y le curaba al muchachito y venía el otro y se quedaba ahí, le lo curaba a la mujer y los que estaban se iban curando todos, los iba curando y los iba curando, hasta que llegó un momento en que todos le decían San Alvarado porque era un santo, todo lo daba, lo de él no era de él. Si él tenía algo, compartía la arepita con ese niño, compartía la comida con esa otra que tenía necesidad. Era un hombre extremadamente caritativo y era un hombre que era una bella persona, era un santo. Si alguien quería las alpargatas, se las quitaba y andaba él descalzo. Él era un santo, él era San Alvarado y machucaba hierba y tenía todo. Bueno, se presenta un problema en el cielo porque llega la crítica al cielo, que cómo es posible que hay un santo allá en la tierra y la gente no se está muriendo porque ese santo los está curando. ¿Cuál santo? Dice Dios. ¿Cuál santo? San Alvarado. San Alvarado. Llamó a San Pedro. San Pedro, venga acá. ¿Cómo es esto de San Alvarado? ¿Qué es esto? ¿Dónde está ese San Alvarado? Eso está escrito. Aquí está San Timoteo. Aquí está. No existe, Señor. Ese hombre está usurpando una presencia divina, Señor. Ese hay que traérselo para el cielo. Ese hombre no puede continuar en la tierra. Y llegó otro, es verdad. Ese hombre no puede estar en la tierra. Ya nadie cree en los santos. Ya todo el mundo cree en él, en San Alvarado. Imagínense usted, un santo San Alvarado. Bueno, entonces este San Alvarado al final hace lo mismo. Vence al diablo, le quita comida, vence a la muerte y al final, cuando lo están buscando, lo vienen a buscar, él se convierte en una garrapatica chiquitica y cuando viene San Pedro a buscarlo, él se quedó en la sotana, la muerte no se lo puede llevar y se convierte en una garrapatica tan pequeña, porque fue lo que él le pidió a Dios, convertirse en una garrapatica, que él, cuando San Pedro está hablando con Dios, él saltó y se montó en la sotana de Dios. Y es esa conciencia que hace que Dios mire hacia la tierra con ojos de piedad. ¿Qué le parece ese cuento tan maravilloso? De tal manera de que el héroe que ustedes van a construir y que todos vamos a construir está lleno de una picaresca, pero también puede haber ese héroe ingenioso y ese héroe burlesco que le dice mucho al hombre. Los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo están enmarcados de acuerdo al héroe por Pilar Almoina de Carrera, como ese personaje ingenioso que es el conejo, o ese personaje picaresco que está ahí, que es el tigre, un personaje picaresco, pero que al final termina vencido. Y así, bueno, con esta conclusión vamos a concluir nosotros esta parte con una lectura de este texto que hemos escrito y que sirva también para discutirlo un poco. La literatura oral, en conclusión, sería una reserva patrimonial de civilizaciones y culturas, y su producción literaria y fenomenología son provenientes de la fuente popular, de los diálogos realizados por los creadores del pueblo que creen en la cultura popular, la recrean y la difunden con respeto de boca a oído porque su asiento es la memoria. La literatura oral se fortalece en las relaciones comunicacionales sostenidas en caminos, en solares, en entierros, en faenas
pero también en encuentros urbanos de embustería o cuentería, donde la creatividad y la creación de su universo ficcional construyen la naturaleza fenomenológica de su relación comunicacional. Con esto concluimos. Amen más la literatura venezolana, construyan sus héroes, sus antagonistas, sus protagonistas, pero sobre todo no dejen de construir el espacio simbólico donde va a crecer su literatura, porque la simbología que está unida a la identidad es la que construye las grandes obras literarias. Buenas tardes.